Buenos días, hermanos del Ministerio Sanando las Naciones. Definitivamente que cada vez que tengo la oportunidad de estar por acá, yo me lo tomo muy en serio, porque no solamente es un privilegio, sino también es una enorme responsabilidad. En realidad, esa responsabilidad es porque en esta congregación, en esta iglesia, se habla la palabra de Dios tal y como la Biblia la expresa. Es algo que nosotros tenemos que aprender a valorar y tenemos que aprender a cuidar. Porque hoy en día, lamentablemente, esa no es la generalidad. La generalidad es realmente un poco más turbia de lo que parece, y sobre eso es que quiero compartir una enseñanza con ustedes hoy. El contexto de lo que vamos a hablar es una exhortación y algo que nos invite a la reflexión. Bien, vamos a ver si... Antes de que nos metamos en el estudio bíblico que vamos a compartir, obligadamente tenemos que hacer una felicitación a todos los padres en su día. Y no solamente por el hecho de que en toda la sociedad se está celebrando el Día del Padre, eso es muy bueno. Sin embargo, en la sociedad contemporánea está padeciendo de una alarmante crisis de valores, que ya viene desde hace varias décadas, pero que de manera sistemática, planificada y completamente dirigida, intenta diluir, erosionar, desmantelar la figura del papá. Y no solo la figura del papá, porque al atacar de tal manera la figura paterna, también está atacando la estructura de la familia tal y como Dios la diseñó. Así que la labor de un padre que de verdad, o de unos padres que de verdad asumen su responsabilidad bíblica en su casa, no solamente es digna de una felicitación, sino que véanlo como un verdadero acto de resistencia espiritual ante los empujones y los embates de un sistema del mundo que quiere destruir esa función. Así que nuestra oración en este día es que el Señor Jesús nos conceda sabiduría, firmeza e integridad para poder dirigir nuestros hogares de una manera que vayan acorde a la verdad de su palabra, ya que eso es lo que nos va a ayudar a mantenernos firmes y a estar parados verdaderamente en la roca inconmovible de los siglos, como dice el Sermón del Monte al final. El texto que vamos a estudiar hoy, lejos de ser solamente un registro de cosas que ya pasaron, es una radiografía de la fidelidad, pero también de la decadencia que se encuentra en el seno de la iglesia cristiana de nuestros días. Nos vamos a meter en las cartas contenidas en el tercer capítulo del libro de Apocalipsis a dos comunidades que estaban situadas geográficamente cerca una de la otra, pero entre ellas estaban separadas por un abismo espiritual enorme. Eran muy diferentes. Y desde este momento les invito a que examinemos estos textos despojándonos de algunos prejuicios que podamos tener o de algunas ideas preconcebidas que podamos tener acerca de lo que estos textos nos están enseñando. Vamos a tratar de exponerlos con la seriedad histórica y teológica que se merecen, y nosotros tenemos que tener un corazón dispuesto a ser confrontado por la palabra de Dios. Lo bueno es que cuando Dios nos confronta, no es para regañarnos y hacernos sentir de menos, es para que reflexionemos y para que podamos hacer realmente un pequeño cambio de rumbo, si acaso nos hemos ido un poquito a la derecha o nos hemos ido un poquito a la izquierda. No es casualidad que la palabra arrepentimiento en el Antiguo Testamento, en el hebreo, se diga teshuvá, que significa volverse a Dios. Pero es volverse a Dios como que uno va en una dirección y al volverse a Dios se da una vuelta de 180 grados y se dirige hacia Él. En el Nuevo Testamento, que la mayoría fue escrito en el idioma griego,
la palabra para el arrepentimiento es metanoia, que lo que significa es un cambio de mentalidad completa, dejar atrás la mentalidad secular del mundo y adoptar la mente de Cristo, como lo expresa el apóstol Pablo en sus cartas. Vamos a ver si nos funciona. Sí. Vamos a establecer primero un fundamento interesante. Antes de cruzar a comenzar a hablar acerca de estas dos ciudades, es necesario hablar un poco sobre qué es el libro de Apocalipsis. Existen muchas teorías, muchas doctrinas, le podemos llamar de esta manera, que ponen al libro de Apocalipsis como si fuese un manual de los últimos tiempos, como que fuese una especie de adivinación de lo que va a pasar al final del siglo XXI, después de la guerra de Irán y cuando Rusia termine de pelear con Ucrania. Eso es tan erróneo como popular. Entonces, el Apocalipsis no es un manual escatológico para adivinar los eventos del fin del mundo. Más bien, hay personas que como decía alguien, leen el libro de Apocalipsis con el periódico de hoy en la mano para ver qué cosas se está cumpliendo hoy. También hay mucha gente en las redes sociales que de forma fantasiosa conectan las profecías del Apocalipsis con versículos tomados con pinzas y sacados de contexto para ponerlos en los acontecimientos de nuestros días. Y lo más trágico no es eso. Lo más trágico es cuántas personas les creen y lo siguen. Quien examine el texto de Apocalipsis con un mínimo de seriedad se va a percatar de dos cosas, o de tres más bien. Se refiere fundamentalmente a hechos situados en la estricta cercanía del siglo I después de Cristo. De hecho, los primeros versos de Apocalipsis, cuando Jesús en toda su gloria se le aparece al apóstol Juan, le dice que escriba estas cosas porque hay sucesos que van a ocurrir pronto y que el tiempo está cerca. Entonces hay gente que cree que esa palabra pronto significa, no, esto es en el año 2027, porque en esa fecha, no, pronto significaba pronto. De hecho, la traducción literal del griego en el libro de Apocalipsis, que usa la palabra para pronto, significa muy cerca. Así que son sucesos que debían de ocurrir en ese tiempo. El lenguaje del libro de Apocalipsis está hecho de una manera muy similar al de las profecías del Antiguo Testamento, como las de Daniel, o como las de Ezequiel, o como las de Amós. La numerología simbólica del libro de Apocalipsis tiene una finalidad práctica, que era preparar a los seguidores de Jesús, a los cristianos primitivos, para enfrentar un periodo de extrema dificultad que ellos iban a vivir en esos años cercanos. Así que ya con eso nos quitamos el dogmatismo de que el libro de Apocalipsis es algo para 2000 años en el futuro y entendemos que el libro de Apocalipsis fue escrito para prevenir a los seguidores de Jesús para algo que iba a ocurrir pronto en esa época. Bien, entendiendo eso, vamos a pasar entonces a leer el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Si nosotros recordamos las primeras páginas del libro de Apocalipsis, Jesús le dice a Juan que envíe 7 cartas a 7 iglesias diferentes. Esas 7 iglesias existieron de verdad en el Asia Menor, lo que hoy es Turquía, del siglo I. Y esas iglesias eran, por decir así, la antesala o la puerta de expansión del cristianismo hacia el mundo gentil. Por lo tanto, jugaban un papel muy importante. Entonces, en el mensaje a la 6ª iglesia, que es Filadelfia, la palabra de Dios dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. A ver, el que le está hablando a la iglesia de Filadelfia no es cualquier personaje. Es el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Le está diciendo es Dios y el Mesías.
al decirle esas dos afirmaciones. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La foto que tenemos ahí en pantalla son las ruinas de la parte central de la ciudad de Filadelfia en el Asia Menor. Eso fue algo que existió. Vamos a prestar nuestra atención a esta ciudad. Históricamente fue fundada en el siglo II antes de Cristo, eso significa 200 años antes de que viniera Jesús. Era la más joven de las 7 ciudades a las cuales se le dirigen estas cartas. Y estaba situada al borde de una llanura de origen volcánico que en griego se denominaba Katakecaumene, que significa tierra quemada. Desde la perspectiva geográfica y política del Imperio Romano, Filadelfia nació con un propósito secular claro. Era una misionera de la cultura griega y de la cultura romana, a tal punto de que las poblaciones a las cuales se había dirigido su enfoque o su nivel de influencia habían olvidado de hablar sus idiomas propios y hablaban mayoritariamente el griego. Una de las cosas importantes es que hay un paralelismo entre la misión secular de esta ciudad con la misión que Jesús le da, ya que para los romanos y para los griegos en el mundo secular había sido una ciudad que influenciara una zona para exportar su cultura, diríamoslo así. Pero para Jesús en el plano espiritual era una iglesia local que era una puerta de expansión del evangelio, la cual nadie podría cerrar. Sin embargo, esta ciudad tenía una situación compleja. En su realidad diaria, ellos estaban asentados sobre una zona sísmica. Y en el año 17 después de Cristo, o sea, 17 años después de la fecha en la que se supone que nació Jesús, hubo un terremoto de proporciones muy fuertes que destruyó Sardis y otras 10 ciudades de la región que quedaban relativamente cerca de esta. En Filadelfia, los temblores continuaron sucediendo durante muchos años, cuentan los historiadores romanos. El geógrafo e historiador Estrabón la definió como una ciudad propensa a los terremotos, y los ciudadanos que vivían en Filadelfia vivían en una psicosis constante. ¿Por qué? Porque apenas comenzaba a temblar, salían corriendo y se iban al campo para tratar de salvar sus vidas. Es decir, hasta en una ocasión, el emperador Tiberio acudió en su auxilio reconstruyéndola después de uno de estos terremotos por los cuales ellos atravesaban. Eso le llevó a cambiar su nombre en alguna parte de la historia a Neo Cesarea, bajo la presión del Imperio Romano. Era una ciudad que conocía perfectamente lo que era la inestabilidad, el miedo y la necesidad de huir cuando se daban los terremotos. Sin embargo, y aquí viene la parte interesante, es precisamente a esta ciudad que no tiene una economía muy fuerte, a la que Jesús le da un comentario prácticamente elogiándola. No la reprocha. Se trata de una iglesia que numéricamente era muy modesta, no era tan grande. Sin embargo, el Señor afirma: tienes poca fuerza, pero no has negado mi nombre. Muy interesante.
No era una congregación opulenta ni políticamente influyente, y además sufría los ataques de la denominada sinagoga de Satanás, que no eran otros que los fariseos, que perseguían a los seguidores de Jesús. Sin embargo, guardaron la palabra y se mantuvieron firmes. Dos cosas muy importantes. Por eso, frente a una ciudad que cambiaba de nombre para congraciarse con los romanos, ellos se mantuvieron firmes en la fe genuina del Evangelio de Jesús, aunque fuera una ciudad en donde el suelo temblaba, aunque fuera una ciudad que no tuviera muchas riquezas, aunque fuera una ciudad en donde sufrían persecución por parte de sus adversarios religiosos. Por esa razón, Jesús les hace una promesa que es monumental. Les dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. ¿Ven la foto? Esas eran las columnas que sostenían la parte del centro del mercado de esa ciudad. ¿Por qué las habían hecho tan grandes? Porque la tierra temblaba cada nada. Pero la promesa de Jesús a los creyentes de la iglesia de Filadelfia en el primer siglo fue que yo los haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrán de ahí. La historia posteriormente comprobó la fidelidad de esta ciudad al mensaje original de Jesús, al verdadero evangelio, que inclusive durante el crecimiento, expansión e irrupción del Islam en el Oriente Medio, lo que ocurrió del año 400 y tantos en adelante, esa ciudad se mantuvo como el único enclave cristiano en una tierra completamente hostil, aproximadamente hasta el año 1250. Estamos hablando de 1000 años y un cuarto de milenio en el que no renunciaron al cristianismo a pesar de estar rodeados de musulmanes por todos lados. Vamos a ver entonces qué nos dice el texto de Apocalipsis sobre la iglesia de Laodicea. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Hago una pausa. ¿Quién se está dirigiendo a la iglesia en Laodicea? Primero, el Amén. El Amén significa no solamente el así sea o el así será. El Amén significa el único que puede accionar como Dios. El testigo fiel y verdadero. Ante ese testigo fiel y verdadero de la justicia de Dios, no hay excusa, no hay esconderse, no hay apelación que valga, porque Él ve todas las cosas. El principio de la creación de Dios, eso significa el verbo de Dios, la palabra de Dios que creó el universo, es quien se está dirigiendo a la iglesia de Laodicea. Y lo primero que le dice es esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ay, porque tú dices, o sea, no lo dice Dios, ellos, los creyentes de Laodicea, tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en su trono, así como yo he vencido, y me sentaré con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando nosotros vemos el análisis
histórico de la iglesia de la Odisea, vamos a aprender algunas cositas. Primero, la séptima iglesia, la Odisea o la Odisea de Lico, fue fundada en el año 250 a.C. La fundó el rey Antíoco II en honor a su esposa Laodique. Aquí voy a comenzar a... Lo que voy a hacer ahorita realmente algunos me van a decir, bueno, ¿y qué es eso? Pero es que voy a matar una vaca sagrada. El rey Antíoco II es el rey del norte de la profecía de las 70 semanas de Daniel. No es Rusia ni Putin. No, eso ya pasó. Así que no hay una semana 70 colgada en el futuro. La semana 70 se cumplió con la muerte del Mesías en Jerusalén. Entonces, la ciudad de la Odisea gozaba de una situación geográfica muy buena. Se encontraba enfrente de una carretera que cruzaba todo Turquía y el Oriente Medio y se había convertido en un centro financiero y estratégico próspero del mundo antiguo. Esas son las ruinas de la Odisea en Turquía. El volumen de riqueza que ahí se concentraba era de tal magnitud que ya para el año 62 a.C., imagínense, el gobernador romano prohibió que los fariseos que tenían dinero y vivían en esa ciudad de la Odisea siguieran enviando su oro hacia Jerusalén, porque se les estaba ocurriendo o les estaba pasando una fuga de capital. Y entonces esa ciudad era básicamente una ciudad muy rica y muy próspera. Es completamente diferente a lo que vimos en Filadelfia. Entonces, ese mismo ambiente de riqueza llevó a esa iglesia a una situación realmente espiritualmente precaria. ¿Por qué? A diferencia de las otras iglesias, la Odisea no experimentaba persecución del Imperio Romano, ni tampoco los fariseos acosaban a la comunidad de cristianos de la Odisea, porque la comunidad de cristianos de la Odisea se habían asimilado al ambiente en el que vivían. Así que el gran enemigo de la iglesia de la Odisea no estaba afuera, estaba dentro. Y es la única de las 7 iglesias de la que Jesús no dice absolutamente nada positivo. Si notamos en el mensaje de las 7, ustedes van a ver que Jesús siempre va a decir: yo conozco tus obras, estás haciendo esto, pero tengo contra ti esto. A Filadelfia no le dice absolutamente nada negativo, pero a la Odisea no le dice absolutamente nada positivo. Todo está mal. Entonces, es aquí donde vamos a ver cómo la geografía de esta ciudad tiene mucho que ver con el mensaje que está escrito en el texto de Apocalipsis. Esta ciudad no tenía fuentes de agua. Entonces, dependía de un complejo sistema de acueductos que venían de una ciudad que se llamaba Hierápolis, en donde habían aguas termales calientes. Esas aguas termales tenían propiedades medicinales, pero se conectaban con una fuente de agua de otra ciudad que se llamaba Colosas, que eran agua fría y eran refrescantes. Pero si usted ve la forma en la que se hacían los acueductos romanos, eran básicamente como una especie de canal al aire libre en donde el agua corría. Lo que ocurre es de que cuando el agua llegaba a la Odisea, esa agua llegaba llena de sedimentos de cal. Y por otro lado, llegaba tibia. Entonces, lo que provocaba, si el agua tenía mucho sedimento y venía con la temperatura tibia, al tomarla producía náuseas. Entonces, básicamente, es una relación directa, geográfica, histórica, con el mensaje espiritual que Jesús les está dando. Les está dando un mensaje espiritual basado en la misma realidad que ellos estaban viviendo. Entonces, cuando Jesús utiliza el término no eres frío ni caliente, es como decirles, al igual que el agua que tú te tomas y que te causa náuseas, ustedes también me causan náuseas a mí. Eso es lo que les está diciendo. Ellos vivían sumergidos en el peor de los engaños. Y este autoengaño, el cual no solamente lo vivieron los creyentes de Filadelfia del primer siglo, sino que lo más triste es que se está viviendo en nuestros días y de una manera muy grande. Es el autoengaño de creer que la prosperidad material equivale a tener toda la bendición y el favor de Dios. Entonces,
¿Qué les dice Jesús a la iglesia de la Odisea? Como quien se dirige a ellos no es otro más que el Amén, el testigo fiel y verdadero y el principio de la creación, es decir, el Dios todopoderoso ante quien no hay apelación. El mensaje contiene un golpe directo. La Odisea era célebre porque tenía una industria textil y una escuela médica que elaboraba un ungüento para los oídos y un colirio al que le llamaban Phrygium para los ojos. Pero el Señor les dice que aunque eran banqueros, eran espiritualmente miserables. Les dice que aunque eran exportadores de telas, andaban desnudos. Les dice que aunque tuvieran el colirio para los ojos, eran ciegos. Y que además esa ceguera espiritual absoluta había hecho que su iglesia daba asco y era vomitable. En este contexto es donde nosotros hallamos el versículo de Apocalipsis 3:20 que dice: «He aquí yo estoy a la puerta y llamo». Mucha gente ha usado ese versículo o ese pasaje para la evangelización. Pero si nosotros nos detenemos a pensar un momento, Jesús no le está hablando a inconversos creyentes paganos. Cuando Jesús dice que Él está a la puerta y llama, está a la puerta del corazón de ¿quiénes? De personas que ya eran creyentes. O sea, no está hablándole a gente que no eran creyentes. Así que ese no es un pasaje que se pueda utilizar para la evangelización a los que no conocen a Jesús. Es al contrario un llamado a volver a Él. Muy interesante es el hecho de que cuando Jesús dice: «Yo estoy a la puerta y llamo, y el que lo dejare entrar, entraré y cenaré con él y él conmigo». Había una costumbre muy interesante en el mundo antiguo en estas ciudades. Normalmente el desayuno de esta gente era un pedazo de pan y tal vez una copa de vino, o lo mojaban en vino o una cosa así. El almuerzo era quizás un poquito más fuerte, pero era algo como quien dice, se lo comían rápido y seguían trabajando. Pero la cena era distendida en una mesa abundante, y era donde las familias se reunían para compartir un tiempo de calidad en esa cena. Esa cena en griego se llamaba deipnon, y esa cena es a la que Jesús les está diciendo: «Yo estoy a la puerta y llamo, porque lo que quiero es recuperar la intimidad perdida con ustedes». Eso es lo que Jesús les está diciendo en ese pasaje. Por eso es que no es un mensaje a los no creyentes, sino que es un llamado a la vuelta a la intimidad con el Señor, que eso es lo que Él realmente necesita para poder sanarlos de toda la situación que estaban viviendo. Entonces, luego de conocer esas cosas, voy a hacer la comparación por la cual estoy listo para que me tiren piedras. Vamos a hacer una reflexión contemporánea. Y esa reflexión contemporánea es la aplicación de esos dos mensajes a la realidad actual que vivimos. Si nosotros trasladamos este análisis histórico y teológico de las cartas de Filadelfia y la Odisea a los tiempos que nos han tocado vivir, la conclusión es alarmante. Gran parte del cristianismo contemporáneo, especialmente en Occidente, entendamos Estados Unidos y América Latina, se ha rendido sin condiciones ante el espíritu de la Odisea. Cuando el Señor dice: «Te vomitaré de mi boca por cuanto eres tibio», eso quiere decir que le da asco. Y esa es la realidad espiritual de no pocas congregaciones en nuestros días. Hoy vemos y somos testigos del vergonzoso apogeo del denominado Evangelio de la Prosperidad, lo cual es una distorsión teológica que, si le quitamos la ropa pseudoespiritual que tienen, deberían llamarse el Evangelio de la Avaricia. Su origen es totalmente ocultista. El origen de la manera como se ha estandarizado el Evangelio de la Prosperidad moderno viene de los principios ocultistas de un autor del siglo XIX en Estados Unidos que creó un libro que se llama El Nuevo Sistema de Pensamiento. Ellos son los que crearon esta idea de que si usted confiesa algo positivamente, eso le va a venir. Cuando la Biblia enseña desde Génesis hasta Apocalipsis que nosotros tenemos que orar a Dios, confiar en sus promesas
y descansar en su soberana voluntad, porque cualquiera sea la cosa que Él decida, sí, no o espera, es para nuestro bien. Las personas que predican este tipo de evangelio, si es que le podemos llamar evangelio, realmente lo que ha hecho es maquillar versículos bíblicos sacados de su contexto. Estaba leyendo hace algún tiempo a un documentarista cristiano que se llama Nathan Affel, y él menciona en una entrevista que muchas iglesias han adoptado en nuestros días un modelo de franquicia, pero un modelo de franquicia similar a la comida rápida, como un McDonald's, donde se busca, imagínense lo que se busca, maximizar la asistencia mediante una experiencia emocional estandarizada. Sacrificar o no enseñar la teología bíblica como es. Esos son los dos principios. ¿Ok? Según Affel, imagínense ustedes, la distribución de los fondos en muchas de las grandes instituciones eclesiásticas actuales es la siguiente, y esta es una estadística real. El 70% de su presupuesto se destina específicamente al mantenimiento de la infraestructura y al pago de altos salarios de los pastores y ministros. Menos del 6% es lo que realmente sale fuera de la congregación para obras de caridad o de ayuda a los necesitados. Entonces, si nosotros nos ponemos en ese punto, tenemos que pensar que estas organizaciones en su mayoría, y esto es una estadística real hecha con auditorías y contabilidad, de cada dólar, 6 centavos salen para ayuda al necesitado. ¿Vio usted la diferencia, verdad? 6 cents para ayudar al necesitado y el restante, venga. Esto, según Affel, es un modelo financiero que prioriza la sostenibilidad de la propia organización como una empresa o como una franquicia, alejándose totalmente del punto práctico de la Biblia de generosidad enfocada en los necesitados. Por esa razón les decía, nosotros tenemos que cuidar y apreciar Sanando las Naciones, porque nosotros no somos así. Estas congregaciones han sustituido el modelo pastoral bíblico, donde el líder y pastor muchas veces es bivocacional, como el nuestro, por de un líder corporativo, a menudo rodeado de una aura de éxito material, de grandes lujos, aviones privados, etc., lo cual contradice frontalmente el llamado a la humildad y al servicio del Evangelio de Jesús. Voy a mencionar un pasaje que no lo tengo acá en la presentación, pero que vale la pena que lo toquemos. Voy a parafrasear la primera parte. Resulta que había una señora que era la mamá de Jacobo y de Juan, y en determinado momento se le acerca a Jesús y le dice: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ella creía todavía de que Jesús era el Mesías nacionalista que iba a restaurar el reino de Israel en la tierra, y dice: bueno, si este es el rey, que ponga a la derecha y a la izquierda a mis hijos. Jesús tiene una conversación con ella diciéndole que las cosas no son así, pero me voy a mover directo hasta el versículo 25, porque esto va del versículo 20 al 28, en Mateo 20. Y esto es lo que quiero destacar. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean sobre ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Paro ahí. ¿Quiénes se hacen grandes y ejercen poder sobre otros? Los gobernantes de las naciones, que para el contexto de este tiempo todos son paganos. Okay. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Cuando nosotros leemos eso, parece que a estas congregaciones arrancaron esa parte de la Biblia. Porque si nosotros vemos lo que están haciendo versus lo que están predicando versus lo que dice la Biblia, nos vamos a dar cuenta de que este tipo de valores bíblicos de Jesús no existen.
en ese tipo de organizaciones. Y de esas podemos contarlas por miles. De hecho, desde los años 70 del siglo XX, ese modelo se ha infiltrado en las congregaciones, enseñando la noción de que el éxito material, la opulencia y el lujo de los templos, las cuentas bancarias llenas de dólares, constituyen un termómetro de la espiritualidad y la bendición de Dios. Pregunta: ¿Dios es materia o es espíritu? ¿Los dones que Dios otorga son materiales en su mayoría o espirituales en su mayoría? ¿Qué fue lo que Jesús dijo que debíamos buscar primeramente en el Sermón del Monte? El reino de Dios y su justicia. Y si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces las cosas materiales que necesitemos, Él las iba a añadir. Y ya sin necesidad de que nosotros las pidamos. Así que lo que decía el pastor Roberto de que venga y pacte $10,000 y mañana va a tener todo lo que usted monetariamente soñó, es mentira, es lo que ellos dicen, pero no lo que dice la Biblia. El problema que tenemos con muchas congregaciones actualmente es que nos encontramos con iglesias que repiten la misma cantaleta de la Odisea. ¿Cuál? Soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Pero ignoran de manera trágica que ante los ojos de Dios son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. La complacencia material en muchas ocasiones le ha anestesiado la conciencia a gran parte del pueblo cristiano moderno, y eso es algo muy triste. El veredicto de las cartas a Filadelfia y la Odisea es inapelable. El que lo dice es el Señor Jesús. Al término de nuestros días en esta tierra, Dios no nos va a evaluar basándose en las estadísticas de las corporaciones eclesiásticas a las que pertenecíamos o pertenecemos, ni en el lujo y en la fastuosidad de las infraestructuras, ni mucho menos en el estatus socioeconómico que terrenalmente hayamos alcanzado. Eso no es lo importante. Miremos qué le dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 6, versos 3 al 10. Y presten atención. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia, gran ganancia versus aquellos que buscan la ganancia. ¿Cómo es eso? Bueno, los que buscan la ganancia material. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Nacimos desnudos, sin ropa. Y el día que nos toque partir de esta tierra, después de que la ropa y todo se degrade dentro de un ataúd, igual. Nada hemos traído a este mundo y nada nos podremos llevar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Dios lo que demanda de nosotros es fidelidad. Los seres humanos miramos lo que está delante de nuestros ojos. Nosotros no tenemos el alcance de poder ver el mundo espiritual. Sin embargo, Dios escudriña las intenciones del corazón. Dios no está viendo lo material que tengamos alrededor. Dios lo que está viendo es lo que está dentro de nosotros. Así que el desafío histórico y el desafío espiritual de hoy es rechazar de forma absoluta la tibieza espiritual de la Odisea
y abrazar con todas nuestras fuerzas el testimonio de Filadelfia. Porque aunque tengamos poca fuerza, aunque experimentemos terremotos materiales o espirituales, pruebas, dificultades, lo que sea, incluso los ataques de una sociedad hostil que nos rechaza por creer en Jesús, porque aunque no lo crea, aquí estamos en un país en donde hay libertad de religión todavía. Si estuviéramos parados en África o en el Medio Oriente, esta reunión la tendríamos en el sótano de una casa mirando de que nadie nos mire entrar, porque si nos ven entrar, no crean que eso va a durar para siempre. No quiero ser negativo, pero no crean que va a durar para siempre. Así que aunque tengamos poca fuerza y estemos en una sociedad hostil que nos rechaza, el llamado es permanecer fieles a la palabra del Evangelio de Jesucristo, a la Biblia. No debemos cambiar nuestra comunión íntima con el Señor, nuestra intimidad con Dios, por el oro corruptible de este mundo. Porque tenemos que ser como la columna que no se dobla ante las corrientes de la época en la que estamos viviendo, para que seamos como la iglesia de Filadelfia. La oración que tenemos que hacer es para que Dios nos conceda integridad, lucidez, discernimiento y la valentía teológica necesaria para poder mantenernos firmes en la verdad en un mundo que se llena más de mentiras y autopercepciones. De esta manera concluyo, les doy las gracias, que el Señor los bendiga y que espero haber podido hacer un llamado a la reflexión. Bendiciones. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al